Perdón, ya está. ¿Ahora Ahora sí me sí, escucha? ahora sí, perfecto. Ok. Bueno, como ya les comentaba, muchas gracias por la presentación. En esta oportunidad, lo que voy a presentarles es una importante herramienta que se ha implementado en la institución como parte de la evaluación y el manejo integral de los pacientes oncológicos. Esto es conocido como una escala de valoración de alerta temprana pediátrica, que para futuras referencias el acrónimo es EVAT. Bueno, el proyecto, el tema del EVAT es un proyecto multicéntrico. ¿A qué nos referimos con un proyecto multicéntrico? Es un proyecto que nace de la colaboración con el St. Jude, que este hospital o este centro lo que hace es tratar de unificar una evaluación adecuada hacia los pacientes oncológicos con diferentes parámetros. ¿Para qué? Para que el paciente sea catalogado de una adecuada, o sea, para que el paciente sea evaluado en un adecuado tiempo. Entonces, este proyecto multicéntrico está dirigido a pacientes oncológicos pediátricos hospitalizados en primera instancia, que estos pacientes tienen una característica muy especial, que tienen un alto riesgo de deterioro clínico y mortalidad. ¿Para qué nos sirve todo esto? Porque funciona para prevenir eventos de resucitación de emergencia y dio como resultado un número inferior de eventos de deterioro clínico, así como una disminución en el uso de la UCI por traslados de emergencia. El EVAT ha sido posteriormente validada para predecir la necesidad de traslados no planificados a las UCIs pediátricas en este contexto. Entonces, este es un proyecto de mejora de calidad, que el objetivo es crear el sistema de mejora de calidad de rastreo de eventos de deterioro en estos pacientes oncológicos. La meta del proyecto es mejorar el cuidado intrahospitalario y la supervivencia de los pacientes oncológicos, y los socios del proyecto son básicamente asesorados por la doctora Asia Agulnik, que es del St. Jude, básicamente con el programa del St. Jude Global, y expertos de EVAT en hospitales de América Latina, que están familiarizados con el uso de esta escala. Todo esto tiene una base científica en base a diferentes artículos que se han ido publicando a lo largo de los años. Ya en inglés el acrónimo es PIUS, ya que es Impact of Implementing a Pediatric Early Warning System, que en español ya lo hemos dicho que es un EVAT. Y básicamente el 2020 es el que el St. Jude saca su manual de capacitación para poder extender esta escala de valoración hacia América Latina. Básicamente los primeros centros que se han iniciado con esta escala ha sido Guatemala y ha sido México. Ya en nuestra realidad, en el año 2019, el INEN implementa este sistema de alarma para la detección temprana de este tipo de pacientes, conjuntamente en colaboración con el SEJUNT, y nosotros el año 2023 ya nos hemos unido a esta colaboración, creando una guía técnica con un protocolo de implementación en pediatría, básicamente en la subunidad de trasplante de progenitores hematopoyéticos, que es básicamente hacia estos pacientes que está dirigido esta escala. Entonces, ¿qué es el EVAT? El EVAT es una herramienta en cuatro palabras: objetiva, simple, rápida y fácil de aplicar. Básicamente son en estas cuatro características que se ha tratado de centrar una evaluación pronta del paciente, porque cuando un paciente crítico o cuando un paciente oncológico se deteriora, tenemos que actuar rápidamente. El objetivo es estimar qué pacientes pediátricos presentan riesgo de deterioro dentro del hospital. ¿Para qué? Para un traslado oportuno a la unidad de cuidados intensivos. Es una escala de semaforización en las que, como ya todos podemos estar familiarizados con el color verde, amarillo y rojo, en el cual va ascendiendo de verde, una carita feliz en la cual está el paciente tranquilo; una carita amarilla, cuando ya es el color amarillo en la evaluación, ya mi paciente ya está mostrando algún síntoma; y en el rojo cuando ya mi paciente es crítico. ¿Cuáles son las variables que se implementan en esta escala de valoración? Son 5 variables puntuales: el comportamiento neurológico del paciente,
la evaluación del sistema cardiovascular, respiratorio, la preocupación de enfermería y la preocupación del familiar. Esos son 5 puntos, 5 variables que se van a evaluar en esta escala. La primera es el comportamiento o el estado neurológico, que básicamente lo que hace es evaluar el estado de conciencia del paciente, detectar el deterioro de forma temprana. Es un elemento importante ya que refleja el estado del sistema nervioso central, porque todo esto depende de una oxigenación, una ventilación y una perfusión adecuada. Se evalúan 3 criterios: el estado de la conciencia, que pueden variar desde estar alerta, somnoliento, irritable o convulsiones; respuesta a estímulos, ya sea verbal, doloroso o no respuesta; y la reacción pupilar, que como ya conocemos, hay la isocoria, la miosis, midriasis y la anisocoria. Luego vamos a ver cómo se va clasificando este puntaje. La otra variable es el estadio cardiovascular. En el estadio cardiovascular, primero, cuando se hace una revisión del paciente, se inspecciona palpación, percusión y auscultación, pero los criterios que son: uno es el color de la piel, como está normal, rosado, pálido, marmóreo, cianótico; el llenado capilar, la velocidad de llenado capilar, menos de 2 segundos para normal; pulsos periféricos, ahí va la palpación; y la frecuencia y ritmo cardíaco, como la taquicardia leve, moderada o severa, y si es sinusal o no, si es que hay arritmias. Dentro de este punto entraría una pregunta: ¿y por qué no se considera la hipertensión arterial? Porque la hipotensión arterial, porque la hipotensión ya es un signo tardío del paciente, ya ese paciente ya está crítico, pero la idea de este EVAT es detectar antes de que mi paciente llegue a ese punto. Ahora, otra duda podría ser: ¿y la bradicardia se consideraría? Porque al final es una frecuencia alterada del paciente. Acá se considera si es que la bradicardia es sintomática y está asociada a síncope, mareos o asociados a hipotensión. Para poder clasificar esto, las frecuencias cardíacas, los niveles, si es una taquicardia leve o moderada, hay unas tablas de signos vitales que les voy a mostrar a posterior, que de acuerdo a eso vamos clasificando según los grupos etarios. En cuanto al estado respiratorio, se evalúa básicamente con observación, palpación, percusión y auscultación, y el estado global del estado de salud y los antecedentes del paciente. Y básicamente los criterios son la frecuencia respiratoria, el patrón respiratorio, si es que hay un trabajo respiratorio leve, moderado o severo; el uso de oxígeno, como ven acá en la tablita, se clasifica con puntajes según la cantidad del oxígeno o la vía o el dispositivo que se esté utilizando, como la cánula binasal, cuando ya lo consideran más de 3, cuando ya es una mascarilla de reservorio. E incluso nebulizaciones se consideran también como criterios de puntuación. Para evaluar el estado respiratorio, básicamente se debe descubrir al paciente, porque es lo que se necesita, ¿no? Para ver si es que hay un esfuerzo respiratorio. También se utilizan las tablas de frecuencia respiratoria para la edad y de acuerdo a eso se clasifica. La preocupación de enfermería. Se asigna un punto si usted le preocupa el estado del paciente. Acá tenemos que hacer la pregunta de cómo observa la salud del paciente el día de hoy con respecto al día anterior, porque es muy distinto la preocupación, ya sea de enfermería o de la madre o del padre o o de la persona que esté acompañando al paciente, eh, sobre el diagnóstico, ¿no? Porque naturalmente cualquier madre o padre con diagnóstico de un cáncer en su niño va a estar preocupado respecto a esto. Eso no se considera la puntuación. Lo que se considera es cómo observa la salud del paciente el día de hoy. Si es que nota que, si es que está, ayer no, ayer estaba tranquila, doctora, yo sé que está en su tratamiento, todo, excelente, pero el día de hoy no, estoy preocupada porque ha hecho fiebre, está que le falte el aire. Entonces, esos cambios son los que se puntúan, ¿ya? Ahora, también se da un puntaje cuando no está ausente el familiar. Esto es que está preocupado, la preocupación del familiar. Eso también es como observa la salud del familiar, porque muchas veces puede haber un poco de confusión respecto a esta puntuación. Entonces, ¿cuáles son las herramientas para poder evaluar todo este proyecto que se ha iniciado, ¿no?
Acá están los puntajes de lo que hablábamos de las variables, tanto del componente neurológico como del componente cardiovascular y del componente respiratorio. Se asignan puntuaciones 0, 1, 2, 3 según lo que se está evaluando y aquí va lo que es la preocupación de la familia. Cuando está ausente va un puntaje. Solamente el máximo es 1, no hay más. Entonces, bajo esto se ha diseñado, o bueno, yo diseño un algoritmo de acciones en los que básicamente vemos color verde, color amarillo, color rojo, como el semáforo, ¿no es cierto? Que todo este algoritmo de acciones lo que hace es identificar oportunamente. Esa es la palabra clave, identificar oportunamente el deterioro de un paciente. Cuando la puntuación es de 0 a 2, esa coloración es verde. Continúa la evaluación de funciones vitales en cada turno. Cuando ya la puntuación está de 3 a 4, o sea, ya está amarillo mi paciente, la monitorización debe ser cada 3 horas. Se debe notificar a la enfermera y al médico de turno y considerar la evaluación por otras especialidades si es que en caso lo meritara. Por ejemplo, en infectología o neumología, si es que algo se necesitaría complementar. Coordinar un plan de trabajo. Se puede considerar en la consulta a la unidad de cuidados intensivos, considerar, ¿por qué? Porque puede estar este paciente con un riesgo de un mayor deterioro a posterior. ¿Cuáles son los criterios de evaluación adicional? El aumento del dolor que supera la condición clínica del paciente, porque recordar cuando un paciente oncológico tiene dolor oncológico y al presentar el dolor presenta también taquicardia. Entonces muchas veces ahí el parámetro la puntuación va a ser alterada. Entonces se necesita evaluar si mi paciente está con mucho dolor, calmar el dolor, verificar de nuevo la puntuación, a ver en qué ubicación nos encontramos con el paciente. Cuando ya la puntuación es 5 o mayor, ya definitivamente es un EVA rojo, ese paciente debe ser evaluado por la unidad de cuidados intensivos. La evaluación clínica del paciente es junto a la cama del paciente, ¿ya? Se debe notificar tanto a enfermería. ¿Por qué se debe notificar a la enfermera coordinadora? Para el traslado oportuno de este paciente y la disponibilidad de las camas en UCI para poder disponer y movilizar al paciente y para que se sepa de que hay un paciente crítico que necesita movilización urgente. Discutir la evolución del paciente en grupo, de ser el caso, y monitoreo continuo cada hora. Acá ya el EVAT se va haciendo cada hora, cada hora, cada hora, y documentar las intervenciones. Ahora ya acaba un punto, los criterios de la evaluación adicional, si es que hay presencia de hipotensión, ya sea sistólica o diastólica. En la institución tenemos diferentes UCIs que están igual tienen un turno, tienen un rol diario para las evaluaciones de los pacientes. Nosotros lo hemos implementado acá, los anexos, para que el paciente pueda ser evaluado por la UCI correspondiente de manera oportuna. Entonces, todo este algoritmo nos ayuda a identificar oportunamente, a definir acciones de manera rápida y precisa, a tener un reconocimiento precoz para poder lograr una intervención temprana, ¿ya? Y a prevenir la mayoría de eventos de paro cardiorrespiratorio y por lo tanto disminuir la mortalidad de los pacientes hospitalizados, porque los pacientes oncológicos tienen un alto riesgo de deterioro y un alto riesgo de mortalidad. Estas son las tablas que se encuentran también en la guía institucional para los manejos de las funciones vitales según edad. Todo este material tiene enfermería, ¿ya? Porque para que se haga la evaluación continua, también los médicos. Ahí tenemos también las tablas de la presión y el uso del oxígeno, la saturación, para poder asignar un adecuado puntaje. Aquí mismo también ya como una prenotificación de que estos valores ya son severos, ¿no? Porque ya te está poniendo la coloración. Igual la hipotensión y la hipertensión también ya te está informando. En la institución se ha diseñado una hoja de monitoreo de signos vitales y EVAT. ¿Para qué? Para que esta hoja esté al alcance del médico, al alcance de cualquier interconsultante que vaya a evaluar como sea la UCI y se tenga registrado con fecha y hora para las funciones vitales en ese momento, la temperatura, frecuencia cardíaca, todo, y la evaluación del EVAT.
Aquí están las 5 variables: neurológico, cardiovascular, respiratorio, enfermería y familiar. Se da la evaluación adecuada. Si el paciente está en verde, continúan sus evaluaciones según cada turno. En el tema de las herramientas de este proyecto EVAT, existe una hoja que es el reporte de deterioro del paciente oncológico, que es básicamente llenado por los líderes del EVAT, en donde registramos todas las características del paciente que ha sido trasladado, que son considerados eventos de deterioro, porque eso es lo que nos ayuda a identificar esta escala. Si es que se han utilizado vasopresores, si es que se han intubado, si es que ha habido mortalidad en piso o el traslado a la UCI, ¿no? Entonces, se evalúan diferentes parámetros de este tipo de pacientes que han pasado, ¿no? Que ha tenido este evento de deterioro. Asimismo, se hace un seguimiento en la UCI de estos pacientes. Y se puede anotar el tema de las infecciones si es que ha habido. Entonces, este proyecto EVAT básicamente tiene etapas. La primera etapa, la segunda y la tercera. La primera etapa son el rastreo de eventos de deterioro, que es con este formato que les he mostrado. Con esos rastreos de eventos de deterioro se hace una primera evaluación. El EVAT o los coordinadores del proyecto lo van evaluando mensualmente, y luego se pasa a la capacitación de los líderes y luego al piloto y la implementación de este proyecto. Entonces, los rastreos de eventos, básicamente en nuestra institución, nuestra primera fase ha sido que se ha logrado evidenciar que los casos de eventos de deterioro eran más frecuentes en 0 a 4 años, mayor predisposición para varones, el diagnóstico naturalmente una leucemia, y el evento primario básicamente fueron traslado a UCI en un 66%. Todos estos materiales nos permite también evaluar las horas de espera de los pacientes para ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Todo esto en pro de diseñar proyectos a futuro para poder mejorar todo esto. Básicamente la media ha sido de 3 a 5 horas con un 25% y de 0 a 2 horas con un 21%. Los pases a UCI, la mayoría, casi un 83% de nuestros pacientes han pasado a UCI. De los que han pasado a UCI, están vivos 14 pacientes y han fallecido 10 pacientes. Y la evolución en piso de los que no han pasado, de ese 17%, es fallecidos, ¿no? Básicamente. Entonces, al nosotros hacer el rastreo de eventos y presentar esta evaluación, hacemos lo que es la capacitación de los líderes del EVAT. ¿En cuanto a qué? A que se tiene que ir en miras del piloto y la implementación del EVAT. Nosotros contamos en la unidad con habitaciones para cada paciente, en los cuales tienen sus funciones vitales o se controla todo, es propio del paciente, no se comparten muchas cosas como el tensiómetro o esas cosas, ahí está dentro. Son habitaciones dirigidas para este tipo de pacientes oncológicos. Aquí tenemos los implementos básicamente de la institución. Aquí están nuestros pacientes con su habitación. Entonces, al momento nosotros nos encontramos en el piloto y la implementación. Nosotros ya estamos registrando, esta es nuestra lista de los pacientes que han pasado con EVAT rojo, las características de los pacientes, a qué hora han pasado, con qué EVAT, con qué. Y esto es una forma de evaluar lo que es la calidad del proyecto que nosotros estamos realizando. Nosotros, asimismo, planteados una vez a la semana o una vez al mes, se realiza un monitoreo de de los errores que pudieran haber en el EVAT. ¿Por qué? Porque constantemente se tiene que estar capacitando tanto al personal de enfermería como al personal médico en la toma adecuada de las funciones vitales, porque desde ahí parte lo que es la puntuación. Y una vez identificado el paciente en EVAT amarillo, se debe seguir el algoritmo como se ha ido mostrando como EVAT amarillo y EVAT rojo.
Este proyecto ha demostrado muchas falencias y muchas necesidades en la institución para poder manejar adecuadamente y disminuir la mortalidad de estos pacientes, pero esto nos abre a buscar posibilidades de solución, de poder implementar mejoras, tiempos de espera, mejor evaluación, UCIs disponibles para poder mejorar o disminuir la mortalidad de los pacientes, ¿no? Y bueno, eso sería respecto al proyecto EVAT. No sé si alguien tiene más dudas. Están abiertos los chats para que se pueda hacer preguntas. A los participantes se les recuerda que está aperturado el chat para que puedan hacer sus consultas. Doctor, aquí tenemos una pregunta. Nos preguntan, ¿qué tiempo tiene implementando este proyecto y qué cambios ha visto desde su inicio? Ya, este se ha implementado desde el año 2023, cuando se ha iniciado con la guía institucional para poder hacer toda esta evaluación. ¿Qué cambios hemos visto? Los tiempos de espera del paciente de UCI han disminuido bastante. ¿Por qué? Porque ya se está socializando esta escala de evaluación. El médico uciólogo ya también tiene conocimiento sobre las escalas de evaluación y ya, por ejemplo, la interconsulta se genera paciente con EVAT 5, paciente con EVAT en 8, requiere evaluación a la brevedad. ¿Qué otra cosa más he visto? La disminución de la mortalidad. ¿Por qué? Porque un paciente que está mucho tiempo con necesidad de intubación o se intuba en piso tiene mayor mortalidad que un paciente que pasa en su momento a la UCI y es intubado. Tiene un poco más de opción a poder salir, ¿no? Obviamente cada caso siempre es distinto, ¿no? Puede haber otras intercurrencias. Muy bien, tenemos otra consulta en el chat. Dicen, ¿hay pabellones de pacientes clasificados según el EVAT o es indistintamente? No, no, no. El pabellón de la institución, el pabellón de las salas de hospitalización de hematología, tenemos habitaciones individuales que son para pacientes neutropénicos profundos y tenemos habitaciones compartidas para algunos pacientes que todavía no están neutropénicos. Entonces es un constante flujo de movilización de pacientes y todos los pacientes son clasificados en el EVAT según. Ahora, cuando un paciente está en rojo, naturalmente está en una habitación sola y está cerca para el monitoreo continuo tanto por el personal médico y por el personal de enfermería, pero así clasificación por colores sería un poco a veces complicado porque la evaluación de las funciones vitales y el cambio del EVAT es, es muy rápido. Puede hace una hora el paciente estar tranquilo en EVAT verde y en una hora pasar a EVAT rojo. Entonces, estar cambiando ahí al paciente de habitación sería un poco complicado, pero sí se prioriza que el paciente esté en una habitación accesible para todos los servicios, ¿no? Para enfermería, médicos, para que entre radiología portátil, para que sea todo lo mejor posible, ¿no? Doctora, preguntan, ¿se puede implementar en otro establecimiento que no sea el Instituto Nacional del Niño de San Borja? Sí, se puede implementar. Lo que pasa con esto es que se tiene que tener una disponibilidad de UCI. No es necesariamente a nivel de instituto, puedes desarrollarlo cualquier hospital
que tenga acceso a la UCI pediátrica y que tenga un ambiente, ¿no? Pero en realidad sí puede participar en realidad cualquier proyecto que se quiera, porque muchos hospitales de otros países, de Panamá, de Guatemala, no tenían las condiciones adecuadas, pero a raíz de todo esto han empezado a mejorar sus zonas de habitaciones, o sea, a seleccionar, ¿no? Este tipo de pacientes. ¿Hay algún estudio que se esté realizando a nivel interinstitucional? Porque entendí que en el INEN también están implementándolo. Pregunto ello para saber cuáles son las diferencias o intercurrencias y si éstas se deben a la institución donde se instauró o causado por la misma escala. No se compara o sea, los resultados, pero sí, por ejemplo, el INEN, al ser la primera institución en el Perú, bueno, a nivel MINSA, que ha implementado el EVAT, son los que básicamente nos capacitan a nosotros para poder implementar conjuntamente con el SAINJUT. Entonces, básicamente se comparan los resultados del inicio, que les mostré al inicio, cuando se hicieron los rastreos de los eventos, y se va a comparar al final, cuando hayamos terminado el tema del piloto y pasemos a la fase de sostenibilidad, y podamos comparar cuánto es la mortalidad que ha disminuido de nuestros pacientes, ¿no? Entonces nos va a ayudar en una base. Ahora, el INEN también tiene sus datos, ¿no? Pero así comparar interinstitucionalmente no lo hemos planteado. ¿Hay zona de trauma shock cerca a hospitalización o de frente van a UCI? Nosotros también hemos buscado el tema de que haya una unidad de cuidados intermedios, porque muchas veces estos pacientes así lo requieren, pero por el momento solamente tenemos el área de hospitalización y van de frente a la UCI, ya sea la UCI neuroquirúrgica, la UCI que esté disponible, ¿no? El tema de trauma shock es básicamente para emergencia. ¿El EVAT solo se emplea en pacientes críticos oncológicos o puede emplearse en pacientes pediátricos críticos con otras patologías? No, el EVAT solo ha sido diseñado para pacientes oncológicos, ya por la característica de que estos pacientes tienden de evolucionar tórpidamente de manera brusca. Entonces, este proyecto se ha diseñado para ese tipo de pacientes y justamente identificarlos antes de que sean críticos. Y bueno, y tomar las medidas del caso.